Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta segunda parte de introducción a neurociencias del dolor. Pues bueno, como estábamos viendo la clase pasada, lo que veíamos es que la intensidad del dolor no está necesariamente relacionada con la cantidad de daño que se experimenta, ¿va? Y para eso les traje un ejemplo o una historia increíble del dolor, en la cual vamos a llamarle a esta persona Juanito. Y pues bueno, a Juanito, como ustedes están observando en esta imagen, se le ha clavado se le ha clavado un clavo. Bueno, lo ha atravesado aparentemente un clavo en lo que es del dorso a la planta del pie. Y pues bueno, obviamente él va a a emergencias y él manifiesta o llegaron a contar lo que fueron los doctores, que el más pequeño movimiento que se hacía o que hacía este paciente era sumamente doloroso, era, híjole, increíble. Y de hecho, este paciente estaba sedado con fentanilo y midazolam. Y sabemos que, o bueno, no soy muy experto en farmacología, pero lo que sí sé es que estos son sedantes poderosos, son sedantes opioides. Entonces, pese a que le estaban dando esta medicación, el paciente al más mínimo movimiento estaba sufriendo demasiado. Y es que el dolor es real, no importa qué es lo que esté causándolo. Y curiosamente, o sea, lo más sorprendente de todo esto es que el clavo había perforado lo que es la bota y había pasado justamente entre sus dedos. No había daño. Y volvemos a la frase anterior. La intensidad del dolor no está necesariamente relacionada con la cantidad de daño con la cantidad de daño del tejido. Y esto debe de volarnos la cabeza. Y siguiendo con esto de volarnos la cabeza y saber que entonces esto nos enseña que el dolor no solamente es como René Descartes lo manejaba, donde hay un estímulo externo y que es enviado que viaja hacia la médula espinal y llega al llega hacia el cerebro, sino que es algo más allá. Debe de tener un componente social, debe de tener seguramente un componente relacionado a las experiencias, un componente emocional que nos ayude a entender el por qué estos pacientes experimentan esta clase de dolores tan intensos sin necesidad de haber sufrido un daño en los tejidos. Y pues bueno, hicieron un experimento muy interesante en el cual metían a lo que es algunos pacientes a una pequeña cámara y entonces ellos veían este aparato y este aparato simplemente era un aparato de plástico que estaba conectado a una clase de simulador, pero no producía ni emitía alguna clase de electricidad u onda sonora, simplemente era un aparato de plástico y se acabó. Sin embargo, la narrativa que manejaba el investigador al momento de meter a los pacientes a este estimulador era la siguiente. Ellos le decían, oye, mira, te voy a poner debajo de este estimulador y voy a ir subiendo la intensidad gradualmente. Ellos simplemente les mencionaban, es un estimulador, no les decían, va a producirte corriente eléctrica, va a producirte calor. En este momento solo decían, es un estimulador. Y curiosamente, cuando ellos veían que la misma aguja que medía la intensidad de este estimulador iba incrementando, aquí observamos cómo es que su dolor iba incrementando de un 0, de no sentir nada, a posiblemente experimentar un 5 o un 6. Solo era un estimulador. Bueno, solo era un objeto de plástico y esas personas percibían un dolor. Ellos mencionaban siento dolor. Ahora, ¿qué pasa si
si ahora los investigadores hacen un poco de trampa con este estimulador y ahora no solamente hablan que es un estimulador, sino que es un estimulador de calor, ¿va? Y este estimulador de calor, curiosamente, a comparación del estimulador, digamos, normal, conforme la aguja marcaba mayor intensidad, los pacientes empezaban a percibir un dolor mucho más intenso. Interesante. Era un objeto de plástico. Ahora la narrativa es un estimulador de calor y la aguja, perdón, es un estimulador de calor. El momento de que la aguja subía de intensidad, la percepción del dolor de estos pacientes también incrementaba junto con la aguja. Pero ahora vamos a ver que pasaba algo interesante y es que desconectaban el estimulador y las personas veían que estaba desconectado y pues como estaba desconectado no manifestaba ninguna clase de dolor, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Pero ahora les decían a los pacientes en este otro apartado que este mismo aparato grababa sus ondas cerebrales. Mismo aparato grabando sus ondas cerebrales, pues obviamente como les habían dicho que eran ondas cerebrales, que grababa sus ondas cerebrales, pues no manifestaba ninguna clase de dolor. Y aquí nosotros, a través de este pequeño experimento que hicieron, nos damos cuenta que las expectativas que tienen los pacientes, que tienen las personas sobre su dolor o sobre el tratamiento pueden estar influyendo. Las expectativas que se tienen sobre una cosa, las creencias que se tienen sobre algo, influyen sobre la percepción del dolor de mi paciente. Y bueno, continuando un poquito con esto que nos habíamos quedado sobre el modelo patológico clásico, volvemos a ver que el modelo patológico clásico es un modelo que debemos de ir desechándolo, ya que veíamos que este modelo generaba una relación directa entre la gravedad del dolor y la magnitud del dolor. Ahora, ¿cuál es el problema de este modelo biomédico? Y es que este modelo biomédico solo tiende a diferenciar entre un dolor orgánico y un dolor psicógeno, estableciendo de alguna u otra manera dos tipos de categorías, un dolor real o un dolor imaginario o psicógeno. Esto mismo es muy interesante porque yo sé que actualmente hay muy buenos doctores que están bien informados y que cuando llega un paciente, digamos, sobre fibromialgia o con fibromialgia o llega un paciente con, me duelen las articulaciones, me duele articulaciones, perdón, de la muñeca, del codo, del hombro, pues posiblemente puedan estar pensando en muchos diagnósticos y puedan estar pensando, tal vez esta persona tenga fibromialgia. Pero ¿por qué hago mención de esto? Porque anteriormente para el médico y para el profesional de la salud, no solamente el médico, sino el profesional de la salud era lo siguiente. Si presentabas una lesión o veíamos un daño, un esguince, veíamos una protuberancia, una protuberancia discal en la resonancia magnética, si nosotros veíamos degeneraciones de discos, si veíamos un desgarre muscular, si veíamos una tendinosis una degeneración, perdón, del tendón observable con los estudios, nosotros decíamos, el dolor que está experimentando este paciente es real porque proviene de una fuente biológica, de una fuente orgánica. Pero ¿qué pasa con el paciente con fibromialgia? En donde se demuestra que los estudios de resonancia magnética, los estudios de radiografía salen limpios. ¿Qué pasa ahí? Entonces él profesional de la salud decía, es que es un dolor de origen emocional, es un dolor psicógeno, es un dolor psicológico y todo está en tu mente. Y eso de todo está en tu mente, debemos también de estar cambiándolo porque no necesariamente el dolor se encuentra en la mente. El dolor, claro, proviene, o más bien hay estímulos hay estímulos periféricos que van a viajar hacia el sistema nervioso central y que me van a dar un índice de cierto dolor pero también estos estímulos periféricos se pueden ver amplificados por respuestas emocionales. Entonces, realmente también clasificar dolor
es que tu dolor tu dolor es psicológico, tu dolor es meramente emocional. No, tampoco por ahí va el asunto. O sea, no debemos de caer también en esa clasificación un poco eh, muy simplista, llamémosle. Ahora, porque también no, algunos autores mencionan que no es bueno clasificarlo como dolor real o imaginario o psicológico. Si a un paciente, cuando estamos nosotros hablando, estamos frente a un paciente con fibromialgia, por ejemplo, y el doctor está hablando con él y le dice, ¿sabes qué? Es que tus resultados de imágenes, tus estudios de laboratorio están limpios, no tienes nada. Yo creo que tu dolor proviene más a nivel, tu dolor es más psicológico, tu dolor es más psicológico. Inmediatamente el paciente, cuando le decimos es mi dolor es psicológico, tu dolor es psicológico, va a interpretar como, ¿me estás diciendo loco? O sea, ¿me estás diciendo que que este dolor que estoy sintiendo no es real? O sea, no me estás entendiendo. Yo estoy sintiendo este dolor. Esto es real. Para mí esto es real. Y entonces, uh, por eso en la primera diapositiva veamos en los que decía, todo dolor es real para el paciente. Profe, pero ¿y si está psicomatizando o si el paciente está psicomatizando? El dolor es real para ese paciente al final de cuentas. No, es que si es un hipocondriaco, el dolor es real para ese paciente. Claro que ese paciente hipocondriaco se imagine cualquier cosa y se altere por cualquier circunstancia, si ya le dio gripe, esté pensando que es COVID, si está, ahora sí que le da una taquicardia porque subió 2 escaleras y Dios, es que ya me va a dar un infarto, tengo una arritmia, ok. Ese paciente definitivamente tenemos que tenerle cierto cuidado al paciente hipocondriaco, pero al final de cuentas es un dolor que él está sintiendo como real y debemos de tratarlo como tal. Claro, por eso la nueva percepción de las neurociencias del dolor es que no solamente debemos de involucrarnos a nosotros, no, debemos de hacer un equipo multidisciplinario en donde podamos hacer alianza con los psicólogos, en donde nos permitan trabajar también este apartado del dolor con el paciente y no solamente verlo como en pacientes, llamémosle terminales, ¿no? Pues es que el paciente tiene cáncer y hay que hablar con el psicólogo y hay que llevarlo a la clínica del dolor, ¿no? O, es que el paciente tiene fibromialgia y pues sí hay que llevarlo a clínica del dolor y con el psicólogo. Inclusive dolores como dolores lumbares crónicos, tendinopatías que puedan llegar a persistir en el tiempo, algún esguince que no haya sido recuperado de buena manera y manifieste cierto dolor. Todos esos dolores crónicos, la osteoartritis también, por ejemplo, la artritis reumatoide, todos esos dolores no solamente es decir, pues hay que enviarlos a la clínica del dolor y pues ahí que los llenen de opioides y con el psicólogo, sino es realmente hacer un equipo con lo que es el psicólogo y llegar de alguna manera a descubrir cuáles son las creencias de mi paciente en relación a su dolor o en relación a su patología. Sentarme con el paciente y preguntarle, a ver, ¿usted qué cree sobre su osteoartritis? ¿Qué es lo que cree? ¿Usted cree que ya no va a poder caminar? ¿Usted cree que ya no va a poder subir o bajar escaleras? ¿Usted cree que la única solución de su patología es la operación? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene con este tratamiento? Hay que ser más holísticos en ese apartado. Y bueno, siguiendo un poquito con este apartado, vamos a ver que el dolor es multidimensional. El dolor posee una dimensión fisiológica,
posee una dimensión sensorial, una dimensión afectiva, cognitiva, conductual y sociocultural. Desgraciadamente, muchas veces nos centramos como profesionales de la salud en lo que es una dimensión fisiológica y una dimensión sensorial, pero en una dimensión fisiológica que es como la localización, el inicio, la duración, el tipo, la dimensión sensorial que es la intensidad, la cualidad y las características, nos centramos en ello, pero dejamos a un lado la dimensión afectiva del dolor. El dolor puede llegar a ser traducido como un sufrimiento que altera el estado emocional del paciente. Puede estar relacionado su dolor a temor, a depresión, a ansiedad, y nosotros estamos dejando de lado completamente eso, y sobre todo en el adulto mayor, que hemos visto que él está sufriendo una presión social, está sufriendo una presión económica. Todas esas presiones se van acumulando, generando una respuesta emocional que pueden perpetuar y que pueden incrementar el dolor de nuestro paciente. Y no se trata de solamente decirle es que está psicomatizando. No, es que el dolor tiene un componente afectivo y su componente afectivo está afectando en la dimensión sensorial o la dimensión fisiológica. No olvidemos también que el dolor debe de ser entendido desde una dimensión cognitiva. ¿Qué significa el dolor para mi paciente? Es una pérdida, ese dolor para mi paciente representa la pérdida de su independencia, representa algo insignificante y aunque no lo pareciera, ¿cómo va a representar algo insignificante? ¿Qué tal si es simplemente un esguince, pero es un esguince de segundo grado que se hizo el adulto mayor, pero este adulto mayor posee una personalidad activa, posee una personalidad, llamémosle sanguínea, es decir, optimista. Ah, sí, yo me caí, pero ahorita, mira, yo hago y deshago y hago mis ejercicios y me tomo mi jugo de naranja y me tomo mi jugo verde y órale, ya estoy con eso. Debemos de entender cuál es el significado del paciente, qué significado está teniendo ese dolor para mi paciente, cómo está procesando el pensamiento, cómo está generando, asimilando el dolor al paciente, cuáles son sus actitudes, como les decía, tenemos este temperamento sanguíneo o es de un temperamento más melancólico, más flemático, cuál es su opinión sobre su dolor, qué es lo que él cree sobre su patología, le está haciendo daño, no le está haciendo daño, cree que le va a repercutir en un futuro, no cree que le va a repercutir en un futuro. Cosas que parecen muy sencillas, pero que nos van a ayudar a poder comprender, número uno, a nuestro paciente, entenderlo, verlo como una persona real y compleja como lo que es él. Pero también el dolor tiene una dimensión conductual y es que el dolor puede cambiar nuestras conductas, nuestros hábitos o nuestros comportamientos. Tal vez se vuelva con ese dolor, el paciente se va a volver más temeroso al movimiento, tal vez se va a volver más cauteloso y si esa cautela se convierte en miedo, puede generar una kinesiofobia que a su vez puede perpetuar todavía aún más la dimensión fisiológica y sensorial y afectiva y entonces un cambio de comportamiento también me puede estar retroalimentando el dolor y definitivamente una dimensión sociocultural. ¿Cuáles son los aspectos etnoculturales, demográficos, espirituales, sociales y ambientales que rodean a mi paciente? Por ejemplo, no es lo mismo una persona, por poner un ejemplo, una persona creyente en Dios, en Dios, en Jehová. No es lo mismo una persona que pueda generar esta creencia y decir, es que este dolor o esta enfermedad o esta patología me llegó porque es un castigo hacia mis pecados. O por el otro lado, es que este dolor es una cruz que yo tengo que estar llevando porque es una prueba que Dios me puso y es algo que yo tengo que estar formando. Parece algo extraño, pero aún así recordemos que también el ser humano, al ser un ser espiritual de alguna manera, también va a influir este tipo de creencias en él. Entonces, ¿cómo sus creencias espirituales influyen en su dolor? No, también cómo es que su familia está percibiendo el dolor. Porque
¿Qué pasa cuando esta persona, este adulto mayor, proviene de un contexto donde su familia también es muy sobreprotectora con la persona? Yo sé que en el adulto mayor no sucede tanto esto, pero puede suceder más en el paciente, llamémosle infantil. En el paciente infantil, cuando la persona se llega, cuando supongamos que el niño se cae, el niño se llega a fracturar, por ejemplo, y tenemos a una mamá sobreprotectora. Híjole, no, hijo, es que no te muevas porque si te mueves va a aumentar tu dolor o te vas a cansar o va a ser aquí o va a ser allá. Entonces el niño, al estar percibiendo cómo su mamá percibe su lesión o su dolor, puede influenciarlo para que este dolor pueda ir aumentando, pueda ir disminuyendo. Aspectos etnoculturales que también los hemos visto como el síndrome de Cobbade. Entonces, para resumir, el dolor es un síntoma complejo y multidimensional. De hecho, hay una definición que me gusta mucho, ¿cómo podemos definir el dolor? El dolor es una respuesta del sistema nervioso central frente a diversos estímulos, y el dolor es un proceso emergente. Emerge de una respuesta, emerge después de haber recibido demasiados estímulos, de haberlos combinado con experiencias previas, con creencias, con actitudes, con aspectos socioculturales, y donde muchos factores van a confluir para su experiencia. Y esto es importante. El dolor se debe de entender como un proceso complejo, donde se interactúan demasiados factores. Entonces, de tal manera, el proceso, vamos ahora súper rápido ya para ir terminando la clase, pero me gustaría ver otros ejemplos, pero ahora veamos cómo el dolor influye desde una perspectiva ya multidimensional, desde una perspectiva del contexto. ¿Qué sucede si nosotros tenemos a un violinista y este violinista llega una abeja y le pica, este, le pica la abeja, perdón, sobre alguno de sus dedos, ya sea sobre la mano izquierda o sobre la mano derecha? Yo creo, y debido al contexto que se está manejando, que el dolor de esa picadura va a ser mucho mayor, porque es algo que este violinista, las manos, él usa para desarrollarse, para desarrollarse, para desenvolverse en su carrera, en su quehacer. Así es. No es lo mismo, por ejemplo, que esta abeja le hubiera picado sobre lo que es su pierna. Sobre su pierna tal vez le dolería, pero no sería tan significativo como si le hubiera picado en lo que es alguno de sus dedos. Ahora, siguiendo con un poquito sobre el dolor a nivel contextual, hicieron unos experimentos, hicieron algunas investigaciones interesantes en las que nos decían que la cantidad del dolor que experimenta un sujeto está influenciada por cualquier persona que esté a su alrededor. Ojito aquí. En experimentos del dolor, los hombres muestran un umbral del dolor más alto si son evaluados por mujeres. Claro. Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando son evaluados por mujeres y los varones se encuentran solos. Si llega una mujer y le empieza a evaluar el dolor a este varón, pues sus umbrales aumentan porque quiere demostrarse ese macho alfa, ese hombre rudo que aguanta el dolor. Pero si son evaluados de igual manera por una mujer, pero esta vez el varón se encuentra acompañado por su esposa, y ojito aquí, y la esposa es atenta y cariñosa, este varón sufrirá de más dolor. ¿Por qué? Sencillo, porque obviamente si sufre más dolor, va a obtener más cariño y más atención de su esposa. Entonces vemos cómo el dolor también influye sobre esta situación. Otra manera en cómo la vemos constantemente, cómo el dolor es influenciado por la persona que nos rodea, es cuando vemos a un niño que se cae. Un niño pequeño de unos 2 años de edad se cae, se raspa y
voltea a ver, lo primero que hace es voltear a ver a la mamá. Voltea a ver a la mamá y si la mamá da una respuesta de, ay, mi hijo, pobrecito, ven, te apapacho, va a empezar a llorar. Pero si este niño se lo voltea a ver a su mamá y su mamá le dice, levántate, no pasa nada, el niño no experimenta una intensidad del dolor alta. Entonces vemos cómo el dolor está influenciado por las personas que nos rodean. También el dolor va a estar influenciado, ojo acá y muy importante, por la falta de conocimientos y de comprensión que podamos tener. Hubo una interesante investigación en la cual se, se hicieron una diferencia entre dos grupos de pacientes. A un grupo de pacientes, al someterlos a una cirugía, les informaban sobre su intervención quirúrgica y les hacían saber que el dolor postoperatorio era normal, mientras que otro grupo simplemente no les explicaba nada sobre su intervención quirúrgica, no les mencionaban que el dolor postoperatorio era normal. Y entonces aquí estamos viendo el factor del conocimiento, ¿no? Que tanto el paciente sabe sobre lo que está sucediendo. Y resulta que aquellas personas que obtuvieron un mayor conocimiento sobre su intervención quirúrgica, ellos necesitaban menos analgésicos después de su dolor, mientras que estos requerían de más analgésicos para su dolor, ya que el miedo puede amplificar, el miedo y la falta de conocimientos puede amplificar el dolor. Y esto es algo importante, porque una manera o una herramienta con la cual nosotros podemos contar para ayudar en los procesos crónicos es tomarnos el tiempo, ojo acá, tomarnos el tiempo, la delicadeza de poder transmitir a nuestros pacientes el conocimiento necesario para que ellos, su miedo se vea reducido en la medida de lo posible y brindar tranquilidad a ese paciente. Esto me lo voy a saltar tantito. Y bueno, la edad también es un factor que influye mucho, como les había mencionado. Y el género, miren, muy interesante el género. Y es que existe el mito popular de que las mujeres tienen un umbral y tolerancia del dolor más bajo que los hombres, digamos, en una etapa juvenil de la mujer, ¿no? O en una etapa donde ella no ha tenido hijos. Pero curiosamente, después de un parto o después de que esta mujer se ha convertido en madre, mágicamente la percepción es diferente. Y es que esa mujer necesita ser más fuerte, porque si ya atravesó por un parto, pues entonces es una mujer fuerte, es una mujer preparada para todo, ¿no? Y de hecho, todavía se tiende a dar menos medicación, ojo acá, a los pacientes de sexo femenino que a los varones. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea esto? Porque a veces los profesionales de la salud de manera inconsciente consideran más psicológico el dolor de la mujer que el de los varones. Es que es una mujer y me está diciendo que le duele demasiado. Es que seguramente se lo está inventando. Seguramente es algo emocional, es algo hormonal. Denle ahí algunos medicamentos, hay que darle menos medicamentos. En cambio el varón, no, me duele demasiado, no aguanto. Su dolor es real, me está diciendo la verdad. El dolor también, aquí hablamos del género, pero estamos de acuerdo que esto es también una percepción social que debemos también de alguna manera ir cambiando y transformando. Entonces, a lo que voy con todo esto, bueno, también hay una interesante respuesta a nivel sociocultural en la cual hay algunas personas, por ejemplo, sobre todo durante la Pascua en las Filipinas, en donde se llegan a crucificar o llegan a simular el acto de crucifixión y estas personas no sé si alcancen a ver, pero literalmente están siendo clavadas están siendo clavadas en las manos
Y estas personas llegan a mencionar que muchas veces cuando pasaron por este, llamémosle calvario, llamémosle sufrimiento, no sentían o no experimentaban demasiado dolor como ellas pensarían que sería. ¿Y esto por qué puede ser? Pues de nuevo, un aspecto tanto sociocultural como espiritual. En este caso, la persona puede creer que está haciendo un sacrificio a Dios y pues este sacrificio a Dios o homenaje a la crucifixión, pues está expiando sus pecados, entonces no importa el dolor que sienta, él lo va a pasar y curiosamente hay algunos pacientes, algunas personas que experimentan menos dolor, pero también es algo como sociocultural, ¿no? Ay, mira, esa persona, cada Pascua se clava, las manos, ¿no? Por ejemplo, o pasa por el Via Crucis, entonces una persona fuerte o con umbrales del dolor alto, entonces esta persona ya empieza a entender o de alguna manera indirecta empieza a pensar, si yo me adentro a este mundo del Via Crucis, la gente me va a percibir como una persona con un umbral del dolor más alto y entonces pues voy a ser más fuerte, voy a ser más respetado, voy a ser una persona más honorable dentro de la sociedad. Entonces todos estos factores se acumulan para que el paciente pueda percibir menos dolor de lo que pudiera estar experimentando. Entonces, es muy interesante cada una de las cosas que estamos viendo a través, de nuevo, del dolor desde un punto de vista multidimensional. Y quedémonos con esto, el dolor es multidimensional, el dolor es complejo, hay demasiados factores que están influyendo en ese paciente. Pero bueno, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Cuál fue la dimensión, digamos, que más te llamó la atención? ¿Cuál fue la historia del dolor o dentro de estas pequeñas como ejemplos que acabamos de ver sobre el dolor? ¿Cuál fue la que más te llamó la atención? Así que házmelo saber. Así que sin más, pues estén pendientes de la siguiente clase.